estudiantes. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Conexión Universitaria. Hoy en los estudios tenemos, bueno, a dos invitados especiales, a la ingeniera Mayrene Vargas y al ingeniero, ¿no? Técnico, no importa, cuasi ingeniero, el tocayo Régulo Acosta. Bienvenidos a este espacio de divulgación y de extensión que hacemos desde ADI. Y bueno, hoy vamos a conversar sobre un proyecto muy interesante que vienen ejecutando estos dos compañeros y otros compañeros más que, bueno, no pudieron venir por situaciones de trabajo y de otras ocupaciones, que vienen desarrollando el proyecto Conoce tu Área. Vamos a iniciar dándole los micrófonos a ellos dos para que saluden y bueno, después entonces empezaremos a conversar sobre este interesante proyecto y de estos invitados que bueno, están, ¿no?, llevando a cabo, primero diseñaron, después la ejecución de este proyecto. Bueno, Mayrene y Regulo, los micrófonos de Conexión Universitaria están abiertos para ustedes, saluden al público y para que iniciemos la conversación. Bueno, buenas tardes. Gracias, Regulo, por la invitación. Espero poder hacer un aporte desde mi realidad, o sea, y que sea algo para construir, para mejorar. La idea es así. Muchas gracias, Tocayo, por invitarnos pues, nuevamente aquí a tu programa. Bueno, sí, efectivamente, esperamos contribuir y poner nuestro granito de arena en este proyecto conceptual, ya que los árboles representan la parte activa, la parte viva de este planeta. Así es, Regulo, así es. Y bueno, yo les voy a decir a los que están de aquel lado de la pantalla que he metido mis manos en este proyecto también. Conozco el esfuerzo que se está haciendo en el decanato de extensión con relación a este proyecto, que forma parte de algo que ustedes están diseñando, que es un programa macro, donde está incluido el proyecto Conoce tu Área. Pero bueno, hoy vamos a hablar de las particularidades de este proyecto. Y lo primero que ustedes me tienen que explicar a mí y al público de detalle, ¿por qué Conoce mi Área? ¿Cómo nace este proyecto de Conoce mi Área? Bueno, el proyecto Conocimiento nace por una sugerencia del decano que está hoy en extensión. Él en el 2023 nos llamó a una reunión y nos manifestó que quería que trabajásemos en algo que tenga que ver con los árboles. Entonces, a raíz de eso, ¿verdad?, empezamos a investigar y a buscar qué podíamos hacer. O sea, es conocer los árboles nada más, no, vamos a ver qué se puede hacer conociendo los árboles, qué otras experiencias, buscamos otras experiencias para ir viendo cómo ir mejorando poco a poco, pues ir construyendo la idea y finalmente, bueno, llegamos a lo que hoy tenemos como lo que conoce tu árbol. Bueno, sí, el proyecto nace a través de una caracterización pues, de lo que es los árboles que tenemos aquí en las avenidas y en las diferentes plazas del municipio como tal, pues, a través de una aplicación de UTM, una foto donde se georreferencia los árboles y aplicamos una cantidad de preguntas, como una encuesta, porque se hace algo. Ahí recopilamos esa información de campo y una vez que estábamos en la oficina íbamos intercambiando algunos detalles que Mayrene te lo dirá en el transcurso del programa. Claro, está interesante porque, bueno, como le dije al principio, he metido un poco las manos también en el proyecto. Y obviamente nace a partir de una inquietud de Totana, pero que también está vinculado
a todo este proceso de discusiones que está haciendo a nivel nacional y a nivel mundial sobre el cambio climático. Efectivamente. El cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, de la Organización de las Naciones Unidas, del Programa Nacional, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y bueno, todas estas organizaciones a nivel mundial que están trabajando con relación al tema del cambio climático. Además de que COR ha crecido de una forma tan, digamos, tan anárquica, que muchas de sus áreas verdes, naturales, propias, se han perdido y de alguna u otra manera debe tener incidencia sobre las altas temperaturas que hay en la ciudad. Y bueno, creo que bajo ese esquema, esa visión, es que un poco se consolida este proyecto, ¿no? Sí. Que es un proyecto casi muy específico, ¿no? Claro, fíjate que yo te dije que nace a raíz de una sugerencia que nos hace el decano, pero fíjate que hace 2 años para acá, a partir de mayo, la temperatura se ha visto que, o sea, siempre sentíamos mayor calor agosto, septiembre, pero hace 2 años, 3 años atrás empezamos a sentir desde mayo que la temperatura cambió drásticamente. Entonces, eso también nos da sentimos la curiosidad de ver qué árboles tenemos, porque no sabemos qué árboles me van a soportar esos momentos de temperatura. Y de hecho, la idea es con el proyecto buscamos conocer qué árboles tenemos para saber cómo cuidarlos, porque los primeros afectados y lo que se habla del calentamiento global va a ser la vegetación. Y nosotros hablamos de calentamiento global mundial, pero nosotros tenemos, ¿qué hacemos a nivel local nosotros? ¿De qué manera contribuimos? Y nosotros como universidad, entonces cuando empiecen las especies a tener los primeros impactos, van a buscar la universidad y ¿qué tenemos? Nada, ni siquiera sabemos qué especie tenemos. Entonces empezamos con los inventarios, empezamos con identificación, quién es, nombre vulgar, nombre científico, ¿verdad? Y ahí vamos viendo el manejo y la descripción botánica de la especie. En función de eso vamos viendo qué especie podemos recomendar, porque otra cosa que nos hemos dado cuenta a lo largo del camino, que hay especies que son muy grandes y están en los espacios muy pequeños. Entonces la idea también es hacer recomendaciones para incluir especies que se puedan manejar para que no interfieran con el cableado, para que no interfieran con la infraestructura, porque muchas veces eso representa un riesgo, un peligro para la comunidad y el transeúnte. Y no debemos olvidar que aquí, en el estado, sobre todo aquí en Coro, las lluvias son torrenciales. Y un árbol que tú no lo gestionas, ni lo abonas, ni lo riegas, que no tiene ningún cuidado, que ha envejecido, que está enfermo, ¿verdad? Es un riesgo eminente porque cae una lluvia torrencial y el árbol cae. En la avenida Cali Primera, yo pasé a las 12 en estos días y a las 4 cuando devuelvo caminando por la avenida había una barba de caballero y cayó y tapó la avenida y eso no le avisó a nadie. ¿Me explico? Entonces, claro, no es que vamos a evitar que los árboles se caigan, pero por lo menos hay que hacer con esta información un monitoreo para ver cuáles árboles tienen problemas y cuáles árboles no. Y eso hay que hacer. Sí, sí, evidentemente. El diagnóstico que nosotros conseguimos árboles moribundos, las condiciones, bueno, pues ahorita la presencia del comején en el Alba del Caballero, en el mismo NIN. Entonces, sí, señor, es como contradictoria la cosa, pero sí, en el NIN hemos encontrado el comején como tal. De tal manera, pues, que este diagnóstico que hemos hecho nosotros a través de todos estos árboles nos va a permitir, pues, diseñar una estrategia para ver, de acuerdo a las recomendaciones, tanto de las avenidas como de las plazas. Y posteriormente a solares de los habitantes de la comunidad como tal. Claro, ahí tú pero has tocado un punto muy interesante que lo vamos a conversar en el transcurso de este tiempo que tenemos en el programa. Pero fíjate que para que las personas que nos están viendo, escuchando, entiendan, el proyecto Conocer tu Árbol tiene, digamos, ese es el nombre que se le ha dado para el proceso de divulgación. Exacto. Pero este Conocer tu Árbol tiene un proyecto, digamos, fundamental de tipo investigativo, que es el que ustedes venían desarrollando con identificación
identificación de especies, inicialmente en la avenida Josefa Camejo e Independencia. Creo que es un proyecto de investigación. Explícanos un poco en qué consistió ese proyecto, que digamos que es lo que soporta conceptual como actividad, como proyecto de extensión. Bueno, inicialmente nosotros comenzamos con el inventario. El inventario no solo es cuantificar 1, 2, 3, 4, ¿no? Tú vas en el inventario, llevas un registro, ¿verdad?, del nombre vulgar, y si no se sabe en el momento el nombre científico ni la familia, entonces procedemos nos valemos de aplicaciones, que ahorita hay muchas, con la tecnología ahorita, hay muchas aplicaciones gratuitas, y si no damos, porque muchas veces esa aplicación se malinterpreta, no estoy diciendo sino que la aplicación a veces no pega, entonces consultamos al profesor Luis Lemos de la universidad a través de una compañera, porque nos interesa saber específicamente la especie que hay, ¿verdad? Y en ese transcurso nos hemos dado cuenta, como dice la Melgorrégulo, que una de las principales plagas que tenemos, problemas que tenemos aquí, es el comején. Fíjate que nosotros trabajamos aquí, hicimos el inventario aquí en Josefa Camejo en el 2023, 2024 en la Independencia, pero este año, en el 2025, fuimos a La Vela, y en La Vela también hay comején. Y una de las especies, que eso es una de las especies más vulnerables que vimos, es el barba de caballero, o samán margariteño, o albicia leve, ¿verdad?, su nombre científico como tal. Esa especie es muy vulnerable, no quiere decir que no ataque a los demás, pero en esa especie lo hemos visto más. Y es muy interesante porque ahí se está generando una información que de repente podría servir para los estudiantes que tienen iniciado un trabajo de investigación para tesis, porque no es que no vamos a sembrar más el samán, porque es que el comején no se va a ir, la plaga no va a dejar de atacar los árboles, pero es que tenemos que saber cuáles son las condiciones en que debemos tener esos árboles, y no hay, o sea, los árboles no tienen ningún manejo por ninguna parte, solo cuando representan un problema como tal, porque es que tú tienes un árbol ahí, el árbol crece, y a medida que él crece, él va a satisfacer sus necesidades, y va a representar, ahí es donde la gente actúa, o sea, solo actúan cuando ya el árbol representa un problema como tal, pero mientras tanto no hay ningún monitoreo, y todo eso es una información que nosotros estamos generando para no crear planes de manejo, sino para crear lineamientos, porque fíjate que si cada avenida tiene una plaga diferente, o una enfermedad diferente, o una especie diferente, cada avenida tiene que tener un plan de manejo adaptado a las especies que tiene allí. Claro. ¿Entiendes? Porque no puede, y tampoco puede ser una receta, la universidad va a hacer una receta, no, nosotros no podemos hacer una receta. Nosotros hablamos de lineamientos generales. Ahora, las alcaldías, Corpo de Ley, ¿verdad?, porque son instituciones que tienen vinculación con los árboles, ¿verdad?, deberían sentarse, Secretaría de Ambiente y Ministerio de Ambiente, hacer un plan de manejo y vincular con la comunidad, porque la comunidad, nosotros nos beneficiamos de los árboles. Fíjate que una de las cosas que también no solo nos proporcionan madera, vestido, refugio para la fauna, sino que mitigan la temperatura, mitigan ahí la calor. Nosotros tenemos aquí muchos problemas o aquí es la sensación térmica nosotros es terrible, o sea, nosotros a veces estamos bajo sombra y tenemos una sensación de mucho calor. Y los árboles mitigan eso, y eso no lo descubrimos nosotros, ni ayer ni hoy. O sea, ya Primavera, una ecóloga brasileña, ya ella hablaba de eso. Ya ella hablaba de que los árboles son un termostato. ¿Qué quiere decir un termostato? Que te regulan, te ayudan a regular la temperatura, te da esas condiciones, pero tenemos que manejarlos también, porque nosotros llegamos y si no hay un manejo y lo que queremos es resolver un problema, porque el árbol representa un problema, venimos y lo cortamos, ¿verdad? A veces son árboles que están muy maduros, mientras más grande sea el corte, más le va a costar a él cerrar esa herida. Porque los árboles no cicatrizan como los demás seres vivos. Y eso tenemos que conocerlo, tenemos que conocer su biología, porque resulta ser que ellos disparan sustancias que les permiten inhibir a aquellos descomponedores que entran en ese pequeño tocón, en ese pequeño pedazo de tronco que se deja,
y también hace, de alguna manera, las células, un mecanismo de defensa empieza a empujar. Ellos mecánicamente producen células que empiezan a empujar esa zona que se está en descomposición. A medida que el árbol es más adulto, más mayor, le cuesta más. Y entonces, si tú no lo riegas ni lo abonas, entonces el árbol sufre más. Entonces, es para que veamos un poquito que los árboles son seres vivos y que tenemos que aprender a tratarlos como seres vivos, porque si no van a perecer. Entonces, si aumenta la temperatura, no los tratamos, ni los manejamos, ni los cuidamos, entonces va a llegar un momento que en Coro no va a haber ningún árbol. Y es lamentable. Es invivible, eso va a ser invivible. Si ya Coro es difícil por su clima como tal, o sea, la carencia de algo lo va a hacer invivible. Fíjate que, pero nos están viendo escuchando, ese proyecto, digamos que fundamenta, que sostiene la propuesta o el proyecto de extensión que es conceptual, lo que ustedes iniciaron, fue un inventario de las especies, sí, pero también fue, además del inventario de las especies, la caracterización fitosanitaria de las especies. Hace una evaluación. La evaluación también. Identificación de los riesgos. La identificación de los riesgos y lógico, hay zonas que ustedes pudieron, digamos que sin algo, que en función de lo que está ahí también pudieran ir recomendando digamos, vamos a llevar de reforestación. Sí, sí. Es correcto. De tal manera de poder garantizar una vegetación en la ciudad, pero que también se adapte a las mismas condiciones de diseño, de construcción urbanístico de la ciudad. Sí, ¿No? sí. Así mismo, ¿eh? Ya va, antes de que... O sea, porque otra cosa que hemos encontrado, que además del problema de que hay árboles muy grandes, espacios muy pequeños, aquí en Coro la cultura que hay y que prevalece es quitar árboles y poner palmas. Entonces la palma no es que es fea ni es que es mala, pero la palma no te da sombra. Entonces, tú estás desmejorando microclimáticamente la zona. O sea, ¿qué gente va a querer estar en una plaza donde hay palmas a mediodía aquí en Coro? Yo por lo menos no estoy. Sí, lo que pasa es que la palma, es posible que la palma embellece. Tú ves una colezorro, una datilera, un chaguaramo, sí, ellas son bellas, una guachintonia, eso embellece, pero en realidad no te da sombra como tal, pues. Entonces es preocupante también que se ha venido proliferando mucho las palmas aquí y en vez de ir sembrando árboles en espacios como plaza, que te digo yo, un Flamboyán, un San Francisco, un Guayacán, un Apamate. Lo que yo estaba hablando tiene mucha relación, me vino a la mente cuando estaba joven, pequeño. Yo me acuerdo que en los últimos meses del año Coro era frío, y donde sacamos una chaqueta. Sí. Y enero y febrero era... Enero era peor. Pero rocío. Sí. No se paraba en la mañana, los campos estaban húmedos del rocío. Por eso se perdió por el calentamiento y el desarrollo de la ciudad. Ahí teníamos extensas estaciones de bosque xerófitos que bueno, que fueron deforestados para las construcciones de urbanización de la parte urbanística, pero que tampoco se toma en cuenta, a pesar de muchas urbanizaciones que hagan espacio para áreas verdes, el problema está que el diseño de esa área verde y su, digamos, y la colocación de plantas por esa área verde tampoco ha sido más idónea. Entonces, ¿de dónde viene este problema que tenemos? Árboles que no se adaptan, que son poco adaptadas a las condiciones, que requieren un manejo y a lo mejor una cantidad de agua distinta a la que tenemos aquí, y también entonces eso choca un poco con mantener esa zona, esa cobertura vegetal de la ciudad de Córdoba. Entonces creo que el proyecto en esa primera parte que están haciendo es netamente investigativo. Pero ustedes una vez están haciendo una investigación. Claro. Una investigación que va a aportar resultados descriptivos, cuántas especies hay, cuántas están enfermas, cuántas no, dónde se requiere, qué tipo de vegetación se puede sustituir. Creo que entendido ustedes iniciaron primero el Coro, la avenida Supatamejo y la avenida Independencia. Podemos mencionar algunos resultados así que destaquen pues de esas dos avenidas. ¿Cuál es qué especie está más
digamos, más abundante en esas dos avenidas? Bueno, en Avenida Josefa Cameo, ¿verdad? En el 2023, porque los inventarios cambian. Bueno, en el 2023, aclarando aquí que en ese año habían 299 árboles. En la avenida Josefa Cameo. En esta avenida Josefa Cameo. Y la especie que más predominó aquí, la que estaba en mayor proporción, es el nin. El nin, claro, porque el nin es un árbol que crece muy rápido, tolera más de 8 meses de sequía. Y invasivo. Claro, él es invasivo, pero imagínate, no lo riega nadie, pero al mediodía tú estás y ves una sombra en nin, te vas a meter debajo del nin, ¿verdad? Entonces, él es invasivo porque, claro, está en un sitio donde no es su... y se adapta muy bien, pues, porque es muy parecido debe ser las partes donde él viene de las Indias, porque ese es el árbol nacional de la India, la India de potrique, que no hay, de repente afectará. Yo he buscado, hay un autor colombiano, que ahorita no recuerdo el nombre, que él habla de bondades del nin, claro, tiene su cuestión de que influye en la cuestión de reproducción de algunas especies. Hay que hacer estudios y reportarlo con qué especies son, porque ahí llegan aves también. Entonces, en la Josefa Cameo, el mayor número de especies que hay en nin, y creo que la otra es barba de caballero, San Francisco y chaguaramo, ¿verdad? Aproximadamente 199 árboles para ese año, habían 26 especies, 30 especies y 11 familias. Pero ya eso cambió. Teníamos una diversidad vegetal urbana interesante. En ese corto trayecto, que es la avenida, tener 26 especies. Sí. De 11 familias. Y fíjate que la avenida Josefa Cameo, para mi gusto, es la avenida que está, los árboles están más frondosos. Sí. A pesar de que nadie lo riega ni nadie, la avenida está más frondosa, sin embargo, pero muchos tienen riesgo de tendido eléctrico, muy grande. Por ejemplo, el San Francisco no levanta brocal, pero es muy grande. El árbol se han desarrollado muy grande para el espacio pequeño que tienen allí. Y eso puede interferir con la red de aguas negras. Sí, probablemente. Bueno, el Matapalo tiene esa particularidad. No, la parte de luminaria, por eso también es que el occidente hace esas podas así. Bueno, pero porque ellos, o sea, de repente la gente del occidente, bueno, su función es velar porque la luminaria, y le pasa el que lleva el hacha, produciendo un desequilibrio en el árbol como tal, pues. Que la poda tiene que ser una cuestión de estética, de formación, pues, ya todos sabemos, pero son cosas que están ahí, pues, entonces todas esas recomendaciones nosotros las vamos a plasmar en el siguiente trabajo. Yo sugiero que las instituciones que le compete, ¿verdad? Trabajar con los árboles urbanos, se sienten, vamos a ver cómo hacemos. Porque esto va a permitir inclusive, si la universidad y el decanato lo siguen impulsando, poder generar a través de la universidad, con el organismo competente, que es la alcaldía, empezar a hacer las ordenanzas municipales que permitan, digamos, la siembra, manejo y supervisión y chequeo de los árboles que se siembran. Exacto. Porque el problema no es sembrar por sembrar. El problema es qué vas a sembrar. ¿Qué vas a sembrar? Y después de sembrar, ¿cómo lo vas a sembrar? Exactamente. ¿Y qué debes hacer para que ese árbol que está sembrando propósito cumpla el propósito y después no se convierta en un cáncer como viejo? Sí. Fíjate que pero vamos a seguir hablando de los resultados. Ajá, ese en la independencia. En la independencia es más larga, pero la independencia fue más triste la experiencia porque habían 383 árboles aproximadamente, ¿verdad? 26 especies y no recuerdo si 13 o 12 familias, pero en la independencia una de las especies que más proliferaba era el samanco margariteño, barba de caballero y la palma datilera. Así, porque ahí hicieron remodelaciones en parte de la avenida, creo que hasta la entrada del tecnológico, y sembraron en muchas partes especies nuevas. De hecho, yo aquí lo voy a decir por la calle del medio, enfrente de Más, supermercado Más, ahí sembraron 7 chaguaramos y los 7 chaguaramos se murieron. O sea, sí se murieron. Yo no sé si es que los estaban enfermos o no había agua, y al lado que hay hidrofalcón. Entonces, o sea, a mí me llama sobremanera la atención
porque lo sembraron y bueno, ellos murieron todos. Y al frente de INAGEL, que es una institución también pública, hay unas veras, pero la vera necesita durante 3 o 4 meses, creo que fue lo que leí, que la riegues, que la abones, porque ella necesita como que ese impulso para ella después, ¿verdad? Seguir sola, porque si no la riegan ni le echan aunque sea un abono orgánico, porque no le tenés que echarle abono químico, ella se sostiene porque la materia orgánica le ayuda un poco a mantener la humedad. Pero eso fue triste por eso, pues. Y terminando el inventario, al frente del edificio Galaxia, ya no eran 383 o 384, se cayó un roble, estaba inclinado, ¿verdad? Y cayó. Por eso te digo que los inventarios son, al momento tú haces un inventario, pero tú el siguiente mes o los siguientes 6 meses ya tienes otra, porque de repente muere, después te cae. Bueno, esa fue la experiencia que tuvimos ahí. Fíjate que de eso que tú estás hablando de la avenida, se hizo una remodelación de la avenida Independencia. Y te voy a decir algo, te voy a contar algo. La avenida Independencia tiene más negocios que la Josefa Camejo. Al frente de las casas, de la avenida Josefa Camejo, hay más casas de familia que la avenida Independencia. Fíjate, y fíjate la diferencia de los árboles. Entonces hay un tratamiento en la avenida Josefa Camejo que no lo tiene la avenida Independencia. Entonces, en la alcaldía tendría que sentarse con la gente, bueno, vamos, yo no puedo regar, no tengo como, vamos a adopten sus árboles, como andan haciendo la Fundación de Sicilianos, que te dan un árbol, pero que tú lo cuides y tú lo riegues. Pues, claro. Entonces, en la avenida Independencia yo veo esa realidad, no sé si es mi percepción, ¿no? Claro. Que de repente, no, eso lo sembró el gobierno. Pero fíjate que no estás hablando y las especies propias de estos climas tan como el guayacán, que es un árbol otra cosa que si tú lo podas, que no necesita mucha poda el guayacán, claro, te digo. Claro, pero es un árbol siempre verde, muy que lindo. da una buena sombra y tú le puedes dar forma, porque si lo que quieras, porque por lo general se construyen las avenidas y se remodelan las avenidas y empiezan a sembrarse algo, no es por una cuestión de una finalidad ambiental, sino algunas veces vamos a sembrar esto aquí porque se va a ver bonita, que la rosa es amarilla y la rosa, pero ¿qué es lo que implica que esa rosa sea amarilla, que sea azul? Agua, mantenimiento. Claro. Si no se lo vas a dar en cuestión de corto periodo de tiempo, muere. Bueno, lo que te va a tener, lo que va a tener ahí es un área forestal. Sí. Pero suena interesante lo que ustedes están planteando, porque entonces involucra una conversación con casi todos los entes vivos de la ciudad de Coro, tanto políticos, comerciales, como la comunidad también. Como la comunidad. Entonces, que vamos a hablar, porque sé que también conoce tu árbol y este proyecto inicial también está incluyendo otros proyectos de divulgación, también están, ya no se están orientando a la avenida, hay otras cosas que ustedes ahorita vamos a conversar sobre eso. ¿Y en la vela qué consiguieron? Bueno, en la vela conseguimos 421 árboles aproximadamente. ¿En la principal avenida de la vela? No. ¿En toda la vela? En la vela, nosotros hicimos el inventario en la avenida Bolívar de la Vela, Boulevard de la Vela, en 5 plazas. Lo más largo fue Avenida Bolívar y Boulevard. Plaza Nuestra Señora del Carmen, Plaza Guadalupe, Plaza Bolívar, Plaza León Colina y Plaza La Cruz. Todo eso de un total de 421 árboles. No nos metimos con el Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Llegamos hasta ahí porque la idea era eso, como que crear unos lineamientos y después vincular, estoy en eso para hablar con la profesora John, Carolina, para ver qué estudiantes de allá, para ver si quieren, a ver si a través del servicio comunitario hacen una toma de muestras porque allá encontramos también el comején, como te dije, algunas especies. Y allá encontramos que 17 familias aproximadamente y 26 especies también. La especie que más predomina ya, parece mentira, es el mangle plateado.
ese mangle plateado, que es el gris, que es en el la vela, pero en la vela. autóctono o sea, se da en la vela. Él se da en la vela, pero Ah. el mangle no es, No es de allí. no, ellos dicen que de allí, o sea, la especie que más que más ellos tenían antes de la remodelación del parque y todo eso, era la uva de playa. Ajá. Porque la uva de playa es una madera muy dura y ellos la utilizaban para hacer barcos. Además de que la uva de playa soporta la salinidad, es buena para retener las dunas de arena. Entonces son árboles que están sembrados por esa razón, porque tienen esa resistencia. Cuando hablamos de árboles autóctonos, el problema es ese, que cuando hay esos árboles, la gente los quita. Yo una vez escuché a alguien decir que el cují ensucia, o sea, que el cují es feo, o la cultura de la gente, no, los árboles ensucian, no, los árboles no ensucian, resulta ser que si ellos no largan sus hojas, no botan sus hojas, no se descompone la materia orgánica, no se alimentan y no se sostiene la vegetación en el planeta. Claro, tú en una casa o en una carretera, no es que es sucio, sino que tú puedes recoger eso y hacer tu abono o colocárselo a las plantas y es un aporte de materia orgánica que estás haciendo. El problema con eso es eso, el problema es un poquito que tenemos que, después que nosotros trabajemos con lo que es inventar y investiguemos todo esto, tenemos también que trabajar con la parte divulgativa, empezar a decir a la gente, no, los árboles no ensucian, de los árboles nos sirven para esto, y hacer una cuestión más vivencial, porque la gente lo sienta como una necesidad, pero tiene que conocer quiénes son, por qué están aquí esos árboles, por lo menos el Fuji, porque nosotros tenemos unas características semiáridas donde las vegetaciones el cují está adaptado a estas condiciones. ¿Verdad? Y hay muchas especies de estas condiciones, como el caguaro, el poncigué, la gente no le gusta, porque huele feo, pero el poncigué es un árbol muy resistente. Y sabroso. Y sabroso. Semeruco. El semeruco también es un árbol muy bueno de esta zona. Entonces son especies que son de esta zona. Ahí la pumagá, esa que Víctor dice que en la avena, esta que es una fruta, dice que es una fruta muy costosa, que es muy sabrosa, que se llama pumagá, creo que me dijo. En la avena, aquí podemos, bueno, esas son las que más predominaron en la avena. Bueno, la uva de playa, porque yo dice que la uva de playa la diezmaron. ¿Me explico? El guayacán, como no, el guayacán es un buen árbol. La limitante de él, y ni siquiera, porque si tú lo regas, es un árbol bueno para sembrar en las avenidas porque él crece lento. Tú le puedes hacer su poda porque no necesita mucho y tiene una sombra y es un árbol muy bonito. Siempre verde, como tú dices, muy bonito. Pero no es un árbol caro, porque tú tenemos en la vela en la Plaza Bolívar hay puros guayacanes y descubrimos que muchos ellos mismos, ¿verdad? Ellos mismos botan la semilla y hemos visto, no, esto como que se sembraron ellos mismos. Naturalmente ellos mismos se han propagado ahí y la Plaza de Bolívar de la Vela está llena de guayacanes. ¿Me explico? Pero no es costoso. Es más costoso una palma, es más negocio una palma. Sí. No, también conseguimos el úcaro negro. Sí, pero ese sí es sembrado. Ese sembrado ahí, entrando a la vela ahí, hay alrededor como 14, 13 úcaros bien podados, que dan una sombra espectacular, no tienen una altura más de 10 metros. O sea, y lo otro que cuando tú hablas de la vela, lo relacionas con los artesanos, curarí. No conseguimos un curarí por ahí, sembrado. Sí, sí. Artesanía. Sí, sí. Entonces, bueno, conversando con los muchachos allá de la alcaldía, bueno, a ver de qué manera las entradas los orientábamos para... Y fíjate, Regulo, lo que tú estás hablando nos lleva a eso que ustedes están digamos, ahorita estructurando y diseñando, que es la parte de ya un poco de divulgación y de, digamos, de ayudar a la alcaldía, en este caso Colina, a lo que es empezar a reforestar áreas que son necesarias reforestar, que implica entonces construcción de viveros, que implica la integración con la comunidad, porque de una u otra manera... Viveros comunitarios. Claro, hay que integrar a la comunidad. Sí, tengo entendido que están ahorita diseñando esa otra fase del proyecto extensión, conoce
Sí, Porque estamos tu en árbol eso. que está orientado a la divulgación y a la formación. Ujú. Porque si no hacemos un cambio de cultura en la misma gente, bueno, podremos tener las buenas intenciones, pero si quienes se van a beneficiar directa o indirectamente de ese conocimiento que las comunidades no se apropian, no vamos a hacer nada, Claro. vamos a caer en el mismo ciclo vicioso de que, bueno, hay que quitar siempre lo que quiero y no debería ser así. Sí, y también de que no podemos llevar los árboles que los sembramos, pero los nos olvidamos de él, los estamos llevando a la muerte. Tenemos que, ¿entiendes?, comprometer a esa gente que adopte, que quiera, que defienda y que fomente el cuidado de sus árboles. En Coro tengo entendido que ahora van a ampliar conceptual a lo que son plazas, consejos comunales, ¿cómo va eso? Bueno, eso todavía estamos en eso. Están en diseño. Estamos en diseño porque nosotros tenemos que presentar al consejo de área, ¿verdad? El proyecto y tenemos que vincular con servicio comunitario porque solo Coro tiene 19 avenidas. ¿Me explico? Y las plazas. Entonces la idea es vincular con servicio comunitario y que ellos también nos ayuden a recopilar esa información y generar una especie de catálogo, de blog, no sé, en función de la posibilidad. Y cuáles son las especies de... Si tú navegas en internet, ves. Por ejemplo, Jesús Hoyo, que escribió mucho sobre árboles de Caracas. Por lo menos él dejó un libro escrito, Árboles de Caracas, ¿verdad? Adaptado al lenguaje coloquial, como si se quiera, o sea, un lenguaje muy sencillo, pero por lo menos Caracas tiene una bibliografía que habla de sus árboles. En función de eso, también es interesante lo que tú dices sobre las normativas que hay que generar, porque qué especies debemos sembrar. Y en eso se tiene que montar las alcaldías, las secretarías de ambiente. Y ¿por qué? Porque no es sembrarle lo que ellos quieran. Por ejemplo, algo que me llamó la atención en la vela, y no lo hago a manera de crítica, porque la gente tiene que resolver. Fíjate que el tendido eléctrico allá es muy bajo en la vela, en la avenida Bolívar. Y mucha gente utiliza el anillo de la muerte, como dice mi amiga Maribenia Miquilena. Le corta la corteza al árbol y hace como especie de un anillo. A los niños les hicieron eso y muchos niños murieron. Claro, porque el tendido eléctrico está muy cerca y ese árbol y más ahí que está cerca de la humedad marina, que de alguna manera se beneficia. Si no lo riego por aquí, por alguna parte él toma agua para sobrevivir. Entonces, mucha gente hizo esas prácticas. ¿Cuál es ese del anillo? Bueno, que en la corteza le cortan la corteza y le hacen como un anillo, ¿verdad? Y para que el árbol vaya secándose. Si no, le echan aquí en el cementerio de Coro lo están haciendo porque que ensucia el cementerio también. Eso también es duro porque la gente va al cementerio, o sea, ensucia, pero eso recójanlo. Y si no, con el niño. Y, claro. Y si fuera otro árbol también, porque es que la mayoría de los árboles siempre cuando cambia su follaje botan algunas hojas. Pero el niño cuando echa fruto. ¿El fruto del niño? Sí, sí, sí. Entonces ellos dicen que ensucia, no sé qué. Bueno, pero está bien. Ponte que vayas a sustituir el niño, o lo quieras cortar, lo quieras quitar por eso que tú estás. Pero ¿por qué no vas a sustituir? ¿Por qué no vas a sustituir? Porque el tema es... Bueno, es por eso tenés que crear una normativa porque la gente tenga, bueno, pero tiene que ser el municipio el que tiene que tener el sartén agarrado por mango, porque entonces toda la gente agarra y echa machete y quita todos los árboles. Ahí en la Plaza Bolívar de la Vela, mucha gente tiene sembrado, mucho ha metido guayacán, han metido, hay algunos, los búcaros están más que todo en la entrada, ese mangle plateado que se adapta muy bien, ese árbol es muy bonito. Él llega a ser arbusto y puede medir más de 10 metros, imagínate. Sí, lo que pasa es que él tiene una particularidad que se adapta muy bien a la poda. Entonces esa es una ventaja, porque ahí en la plaza, en la vela, en la entrada hay en las islas, y los tienen podaditos bajitos ahí. Entonces tú lo puedes adaptar y lo puedes tener también 10 metros, como dice Regulo, y no me interfiere con el cableado eléctrico. Pero entonces tenemos que conocer cuáles son las especies que no sobrepasan los 10 metros o que yo la puedo tener en ese rango de altura y que no me puedan perturbar el cableado eléctrico. Pero ¿dónde está esa normativa? ¿Dónde está ese listado? ¿Dónde están esos árboles? ¿Dónde está esa información? No existe. Este proyecto conoce tu árbol,
debería generar toda una serie de compromisos institucionales a objeto de ir produciendo esa información que se requiera, porque es obvio que voy a sembrar, dónde lo voy a hacer, dónde lo puedo sembrar, qué tipo de especies, cuál es el crecimiento, cómo hago, cómo debo y cuándo debo podar el árbol correspondiente a objeto de mantener altura y evitemos el riesgo. Entonces, todo un tema interesante. Y más allá de lo que tengan hecho en investigación de extracción, yo pudiera decir que pudiéramos llegar a otro compromiso. Es el compromiso de generar guías, libros, cursos, diplomados relacionados con, inclusive, con, digamos, una proceso de formación destinado a toda la parte de urbana referente a los árboles. Eso se llama arboricultura urbana. Tú sabes que esa es una carrera que está a nivel internacional, ya existe. Aquí en Venezuela lo más cercano que tenemos es la ingeniería forestal y agronomía, pues que los agrónomos podemos... No nos metemos exactamente. Pero la idea es eso, ir hacia eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos a que las instituciones vinculen, ellos tienen que tener, por ejemplo, yo, Colpueley, yo tengo un ingeniero forestal, hay un equipo técnico que me maneje la parte forestal, la parte de poda, porque ellos tienen un programa de pico y poda. Bueno, vamos a buscar a alguien que se encargue de esa parte y nos sentamos. Claro, pero tienen que sentarse en las instituciones, porque no pueden andar acá quien haciendo y haciendo y haciendo, porque ya yo dije, los árboles son seres vivos, sienten y padecen. Entonces tenemos que darle el tratamiento que ellos necesitan para eso. Y en función de eso la universidad tenemos, por eso que tenemos que vincular y sentarnos. Hay que crear diplomados, claro, hay que crear diplomados, porque esa gente tiene que capacitarse. En función de eso, porque fíjate que en algunas partes del mundo ya la gente habla de poda de altura. Tú no puedes podar un árbol de eso que tiene ese tamaño tan gigante y agarrar un machete, porque puedes desequilibrar el árbol y te cae encima, puede ocurrir un accidente. Entonces, hay partes en el mundo donde la gente tiene maquinaria que ya maneja eso, porque no es lo mismo manejar un árbol a 1 metro, a 2 metros, a 5, ¿verdad? Que un árbol que tenga 10 metros. Por ejemplo, una caoba que pasa los 30 metros. ¿Me explico? Entonces, sin embargo, tenemos en Josefa Camejo, tenemos caoba, sembrar. ¿No? Son árboles, bueno, nobles, pues. Entonces, fíjate, eso hay que manejar. Y aquí no hay empresas que manejen poda, bueno, yo que sepa, que manejen poda de altura, que tengan ese conocimiento para manejar ese tipo de poda, porque no es cualquier cosa lo que van a hacer. Claro. ¿Me explico? Entonces, tenemos que sentarnos hasta la misma universidad del tecnológico, vamos a ver especialistas en poda, porque en jardinería aquí tenemos este hombre que trabaja con jardinería y eso, y él maneja la poda, pero en pequeñas áreas y jardines pequeños, pero para meternos con árboles grandes tenemos que visualizar, y aquí la mayoría de los árboles mantienen el follaje durante todo el año, no es como en otras partes del mundo que se quedan sin follaje y tú puedes ver la arquitectura, no, la rama está atravesando, esta rama está impidiendo, está compitiendo con el eje principal, tengo que quitarle todo eso. Entonces todo eso tenemos que manejarlo en función de ese tipo de poda más técnica, y buscar gente que de verdad trabaje con esa... Por lo que yo estoy viendo, conoce tu árbol, está generando un compromiso mayor desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista del área de extensión, que digamos que es la que está un poco puyando la cosa, porque, como dice aquí, se está puyando para que hieda. Sí, el detalle. Sí, porque todo lo que ustedes están explicando, ve lo que se ha derivado un proyecto de tipo investigativo, bueno, y ahí digamos la génesis de Conoce tu Árbol. Esa investigación que hicieron de los inventarios, cuando hablamos de inventario vamos a generalizarlo, tanto de las especies que hay en esos espacios, como de sus condiciones o de sus características, sí, de sus condiciones fitosanitarias también en general. Claro, claro.
a todo lo que está conllevado. Integración comunitaria, formulaciones de política. Normativa. De política. Vamos a relacionar la política con las normativas. Todo el proceso de generación de información que hay que generar en torno a una serie de árboles que está aquí, dónde se puede sembrar un tipo de árbol. ¿Qué tipo de árbol? ¿Qué tipo de árbol podemos sembrar en la ciudad de Coro y en otras ciudades? Porque conoce tu árbol, no se va a quedar nada más en Coro. Ya se trabajó la de él. Posiblemente cuando quiera colocar en Caribana y ahí van. Porque tenemos que empezar a mitigar un poco el efecto del cambio climático. La única forma cambio climático local. Claro, cambio climático. Porque esa es la propuesta. O sea, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera? Porque yo no puedo cambiar el cambio climático local, claro, global, sino de local. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pequeños granitos de arena. Porque si no nos ponemos a hacer algo, o sea, es como lo que dice en Facebook. Hay una parte en Facebook que dice, si no sembraste un árbol hace 10 años, el momento es ahora. Esa es una reflexión que hacen ellos. Otra es, nadie quiere sembrar un árbol, pero todos cuando llegamos con nuestro carrito, buscamos en la matica. Porque queremos parar nuestros carros en la sombra, pero nadie quiere sembrar un árbol. ¿Me explico? Claro. Y no es únicamente sembrar un árbol. ¿Qué tipo de árbol? ¿Qué tipo de árbol voy a sembrar? No es igual que uno esté en el campo, donde tiene un terreno abierto, que posiblemente puedas sembrarlo y no vas a generar algún tipo de riesgo como en la ciudad. Yo me acuerdo, no sé si creo que tú estabas, no sé si está en YouTube, cuando el ministerio con el ingeniero Esteban Alvarado estuvo haciendo pero también un inventario de árboles en las plazas que hubieron que dar orden de podar porque había especies que se estaban sembrando en claro que eran peligrosos, que desprendían, que eran muy frágiles, que podían desprender ramas y estar sentado en una plaza puede caer una rama en la cabeza y provocar un accidente. Como también había especies que estaban interfiriendo, había que podar. En ese instante hubo una intención que me pareció interesante por parte del Ministerio también ecosocialismo con respecto a las plazas. Pero que igual el problema es, ¿por qué tú haces eso? ¿Qué vas a sembrar? ¿Qué tienes que sembrar? Sí, sí. Porque fíjate, en las avenidas entonces tú tienes que tomar en cuenta el peatón, el transeúnte, el cableado, la infraestructura, tanto subterránea como arriba, pero además los vehículos. Porque entonces tiene que ser un tipo de árbol que permita también a que está conduciendo una visual, observar más allá. Que no interfiera la visual. Que no interfiera la visual. Un poco de cosas que hace interesante esto que ustedes están haciendo. Y que implica otras cosas más. Ahora, iniciaron con esto. ¿Hacia dónde quieren llegar o hacia dónde quiere llegar el área de extensión con conceptual? No vamos a quedar aquí, se va a avanzar, tiene otra etapa, están en ese proceso de diseño, de exploración, bueno, inicialmente empezó con el inventario no me dejaron hacer camino, ¿verdad? A raíz de ahí, el ingeniero Félix Dirinoa empezó con la construcción de un programa que el Conoce tu Árbol debe nacer de ahí, porque al profesor le gusta más ese nombre, porque es muy sencillo y es más entendible por la comunidad. En ese programa no solo planteamos el proyecto Conoce tu Árbol, conociendo la composición de la flora, y porque él también, el profesor Felipe, nos hace sugerencia de la fauna, que es tela que cortar allí. También surge la parte de divulgación, la creación de micros radiales, videos, programas que lleguen a la comunidad y algo que tú dijiste mucho, generar
libros, escribir algo, pues tenemos que escribir porque hasta allá es que tenemos que quedar, que quede esa información, pero hay que plasmarla como tal. Y ese es el fin último. Pues. Por ejemplo, ¿qué especies de menor, qué especies entre 10 metros podemos tener aquí y se sugieren para la avenida, por ejemplo, la avenida José Camejo o para la avenida Manaure, que es muy concurrida? Porque hay avenidas como la Uchibacoa que no tiene un árbol en la acera, pura acera, eso es puro concreto. Sí, sí. En estos días yo digo, Dios mío, nosotros metimos esta avenida y me doy cuenta que la avenida no tiene ningún árbol, la gente que tiene su jardinera al frente. ¿Me explico? Entonces, la idea es que como esa avenida ya tiene esa gente, también generar un tipo de información de especies arbustivas, como la berbería, la isora enana, buenas tardes, que también puede contribuir al embellecimiento y que si se quiere no tiene algo, porque me parece que es que la avenida cuando la hicieron, no, las casas estaban muy pegadas a la acera, no había espacio para hacer esas jardineras que hicieron en la Josefa Camejo. Y la avenida Manaure la han ido llenando de cemento. Entonces, la idea es sugerir para que ellos tomen en cuenta qué especies podemos tener allí, o sea, qué especies se pueden utilizar para esa zona, que tengan acá en nuestras condiciones, porque la introducción de especies conlleva riesgos, a riesgos que de repente aquí hay una plaga que ataca esa especie susceptible, y si tú siembras un determinado cultivo susceptible, bueno, genera un problema, y hacerle su mantenimiento. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, en la avenida Manabre, tenemos en esta intersección aquí en la Francisco Miranda hay Palma Azul, pero hay Washingtonia en la avenida Manabre y esa palma yo no le veo que nadie le haga mantenimiento. Entonces son especies, tú las sugeriste y ahí están, pero más nunca se hizo nada por ellas. Entonces la idea es generar una información, bueno, estas son las especies que se pueden utilizar en función de que la gente también se informe por qué es que se siembra esa especie. No es por capricho mío, ni de Regulo, ni de Víctor, sino que son especies que están adaptadas a esas condiciones, soportan sequía, tolerancia a ciertas plagas. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea, generar esa información para que de una vez se genere un material y que esté ahí disponible para las alcaldías o para todo el que quiera. Para el que quiera. Tocayo y Mayrena, que Coro tiene una particularidad. Coro tiene, habría que hacer un inventario de cuántas plazas tiene Coro. Pero si algo tiene Coro, es un, digamos, cierto nicho que pudiera ser zonas verdes, de, al menos que permitan al transeúnte que está en las calles llegar a un sitio y medio refrescarse. Sí, sí. Porque si algo tiene Coro su plaza. Sí, muchos árboles. La gente, te parece mentira, pero la mayoría de solares que yo me consigo, la gente tiene árboles. Y la otra particularidad de Coro, que ahí donde puede intervenir el proyecto para las comunidades, es que nosotros tenemos sectores de las ciudades, llámese urbanización, no tanto las urbanizaciones que se han construido digamos, en estos tiempos, pero sí esas grandes comunidades como Valle, San Bosco, y otras que me San José, San José, la Independencia, que fueron comunidades un poco que se originaron por autoconstrucción y después digamos, por luchas populares se pudo, digamos, medio ordenar urbanísticamente, pero acceso a las calles, las aceras, los parques, y hay casas que tienen, que fueron llamados solares, que son extensos, que también se pudiera un poco tratar de incentivar la siembra de árboles, en este caso pudiera ser árboles frutales, que permitan a esas casas, bueno, tener algún beneficio extra por esa especie que está sembrando. De tal manera que podamos hacer todavía el Coro más verde. Porque más si algo necesita Coro es cambiar ese aspecto gris de las construcciones en concreto. Están pintadas. Yo digo gris porque bueno, utilizan cemento,
por una ciudad que sea un poquito más verde, más ambientalmente más amigable con el entorno y que permita que al mediodía, man, ya no, aquí ya al mediodía no quiere salir. Ahorita, Estamos empezando. ¿Cómo en agosto, que siempre ha sido... Agosto no tanto, septiembre. Bueno, pero entre agosto y septiembre son los meses de duro, verdad duro. de temperatura candela. Duro, exacto. Lo estamos viviendo aquí, ya cuando llegan esos 2 meses, de verdad, ahí donde uno dice, una matica, se falta la matica, puedo meter, se falta el currículum sentarse. Sí, antes tú llegabas a cualquier solar en Bovares, en Chimpiri, y conseguías una mata de mango, una mata de níspero, una mata de mamón, de almendrón, tamarindo, limón, compañero, el limón está desaparecido. Sí. Y tan caro que está ese bicho, mano. La tristeza acabó con el limón. Sí, y tan caro que está. Y lo otro, que la particularidad de hoy siempre había una cuerda de viejo jugando dominó. Claro. Uno jugando mentos, cuántas muchachitas. ¿Cómo no? Es cuestión de ¿qué hace con pestañas? Porque yo me acuerdo. Pero cuando uno estaba en coro, me acuerdo, uno sacaba esa famosa chaqueta, era ya noviembre, octubre, noviembre, diciembre y enero. Sacaba uno la chaqueta y me parecía que estuviera mochinando. Sí, el amigo Félix Dirino dice que lo que pasa es que nosotros teníamos un bosque xerófito hacia la parte... Bueno, sí. Y todo ese bosque... Donde están ahorita esas organizaciones... Sí, de Villa del Mar, Aristide Carvalho, Eugenia. Sí, Eugenia. Todo eso era bosque xerófito. Sí, todo eso lo han ido deforestando y por ahí del lado de la vela de Coro, todo es que Villa del Mar, todo eso también, es de una zona protectora hasta donde yo tenía entendido, y todo eso lo desafectaron para sembrar, para construir viviendas. Claro, yo no es que estoy en contra de eso, pero si lo tenemos que hacer, vamos a hacerlo armónicamente con la naturaleza. Y sembremos árboles, porque indudablemente que ahí en el día, a pleno mediodía, eso debe pegar el sol fuerte. Pero así como debe pegar fuerte, también en las madrugadas debe ser atroz por la misma cercanía del mar. Y eso baja un poco la temperatura en las madrugadas. Pero bueno, para la avena, nosotros, mi jefe me pidió, Víctor Villa me pidió un listado y estoy en eso, terminando un listado sobre árboles que se puedan recomendar para espacios grandes y para espacios muy pequeños, árboles que no sean muy pequeños, que sean pequeños y arbustivos. Y también algunos frutales. Félix me dijo, Mayreni, haz una lista de cuáles son los frutales que nosotros podemos recomendar para que también se fomente la siembra de frutales. Porque en la crisis que hubo, pasamos por esa crisis, el que tenía su mate de mango estaba privilegiado. ¿Ah? Porque aquí se da el mango. Pero, ¿tú te acuerdas las famosas huertas de Coro? La huerta de Coro. Ahí donde todo lo que es el tecnológico. Es un bosque de mate de mango. Sí. ¿Ah? Y no quedó una mate de mango, no quedó. No, es que por esa parte hay hoteles. Y ahorita están en una construcción por ahí por la variante, ¿no? Ajá. Hay una construcción grande. Sí, solamente prevalece en la parte privada. Bueno, sí, pero hasta eso también. Sí, pero... Toda esa parte de pulmón vegetal que tenía todo se perdió, que era lo que un poco regular la temperatura de la ciudad y era lo que mantenía y hacía habitable la ciudad. Hacía sentir ese frío que extrañamos. Bueno, verdad que ha sido muy agradable la conversación. Bueno, vamos a concluir este episodio, ¿verdad? Agradecido por la presencia de Mayreni, de usted, Tocayo, por darle al público que nos está viendo escuchando información interesante. Porque hay unas veces en la universidad, quienes están en la institución universitaria hacen cosas, pero que algunas veces no las damos a conocer. Y pareciera que la universidad estuviera haciendo nada. Como si no estuviera haciendo nada, y se está haciendo. Algunas veces se hace con el apoyo institucional
en cuanto al apoyo que se requiere operativo logístico. Y hay algunas veces que se hace con, digamos, todavía ese sentido de pertenencia. Porque tenemos ganas y le debemos a la universidad mucho. Claro, con ese sentido de pertenencia muchos tienen hacia la institución hasta el país. Hay algunas veces que la gente no sabe. Hay algunas veces que hay proyectos que salen, digamos, de la voluntad de un grupo de talento humano universitario que le echan pichón y que van en ejecución de sus proyectos, bueno, algunas veces para beneficio propio de quienes están ahí, pero también para beneficio institucional y social. Y eso hay que reconocerlo. Y cuando yo los invito a ustedes, porque reconozco el esfuerzo que ustedes están haciendo, reconozco el esfuerzo que está haciendo el decanato, además, el decanato y el área de extensión, por naturaleza en mi área. Ustedes saben que yo defiendo extensión con lo que sea, porque creo que debe ser reconocida. Todavía falta como, digamos, un pilar fundamental o uno de los pilares fundamentales de lo que es la misión universitaria. Pero bueno, es otro tema que en otra ocasión pudiéramos estar discutiendo con otros invitados. Pero de verdad le agradezco la presencia. Los micrófonos están abiertos para que ustedes se despidan. Y bueno, abierto Conexión Universitaria para cuando produzcan nueva información o amplíen el proyecto para que lo divulguemos y conversemos. Por lo que yo he visto y tal vez no se va a quedar estancado aquí, no que han hecho un coronavirus. Van a un proceso de evolución que implica, digamos, un esfuerzo mayor, porque ya no tengo vinculación con las comunidades, con los sectores, con las funciones comunales, con las plazas, con la misma, digamos, con las mismas comunidades en cuanto a su espacio de convivencia. Entonces, nosotros estamos abiertos, muchachos, para despedida y vamos a ver entonces este episodio de Conexión Universitaria. Miguel. Bueno, cuando hice alusión y mencioné personas, instituciones, no lo hice con ninguna manera de tracción, ¿verdad? Lo hago a manera de que tenemos que sentarnos y empezar a construir una nueva realidad que nos permita hacer coro vivible. Porque la idea es que la universidad genere una información es para ponerla a disposición de la comunidad y de las instituciones para que se use y tenga un beneficio. Esa es la idea. Mi idea es esa desde mi realidad. Y hablo en ese sentido porque tenemos que empezar a preocuparnos. Porque, a preocuparnos y a ocuparnos. Exacto, preocuparnos y ocuparnos. Y una manera de ocuparnos desde nuestra trinchera es esta. Estamos empezando, pero la idea es seguir construyendo poco a poco esa información, que algún día escribiremos algo, un libro, algo, pero lo haremos con el sentido, con el buen sentido y que detrás de nosotros está la universidad. No somos nosotros los que estamos dando la cara, sino es la universidad la que en algún momento va a representar eso. Y muchas gracias. Gracias por haber aceptado la invitación. Tocayo. Bueno, muchas gracias, mi hermano querido, Reuno, por habernos invitado a este espacio. Sí, verdaderamente, bueno, el objetivo fundamental, hermano, es que cualquier persona de cualquier edad, con poco conocimiento botánico, reconozca su árbol que ve todos los días en las avenidas, en las plazas y en los diferentes corredores de la ciudad. De tal manera, pues, que lo quiera, que lo abrace y que lo fomente y que lo defienda. Ahí está esa información que hemos generado hasta los momentos y que seguramente vamos a seguir fortaleciendo este proyecto con la bendición de Dios, hermano. Sí. Muchas gracias, Reulo, nuevamente. No, gracias a ti, Tocayo, Reulo, por haber aceptado la invitación. Entonces, bueno, ya estamos culminando este episodio de Conexión Universitaria. Estuvimos digamos, en el comando de operaciones Emilio. Gracias, Emilio, por habernos asistido al programa de hoy. Y bueno, como siempre, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio de Conexión Universitaria. Gracias, muchachos, por invitarme.
invitación. O sea, Dios me lo bendiga y nos vemos el próximo viernes.